El 24 de marzo de 1603, dentro del Palacio de Richmond, el equilibrio habitual de la corte inglesa empezó a romperse por una presencia que no podía verse. No hubo proclamaciones ni campanas anunciando el cambio. Fue algo más elemental y perturbador, una pesadez en el ambiente, casi física, que hacía dudar a los cortesanos antes de atravesar determinadas puertas, en un entorno donde el poder siempre había sido comunicado mediante palabras calculadas y gestos cuidadosamente ensayados. Esa mañana, lo que dominaba era un silencio incómodo. Nadie pronunciaba el hecho en voz alta, aunque todos compartían la misma certeza. El tiempo de Isabel Tudor se estaba agotando. Tras aquellas puertas cerradas, permanecía la soberana que había elevado a Inglaterra al rango de potencia temida y respetada en toda Europa. Durante cerca de 50 años, Isabel I había ejercido el gobierno apoyándose en una combinación exacta de astucia, cautela y representación política. Había superado complots, amenazas extranjeras y traiciones internas sin permitir que su figura pública mostrara fisuras. Para sus súbditos y para las cortes europeas, no era únicamente una reina, sino una construcción simbólica de estabilidad, castidad y autoridad incuestionable. Pero en esos días finales, ese símbolo comenzaba a quebrarse lejos de cualquier mirada pública. Con 69 años, Isabel se resistía a acostarse. Permanecía sentada durante largas horas, rígida y silenciosa, como si tumbarse equivaliera a aceptar una derrota que se negaba a reconocer. Quienes la contemplaban sin intervenir entendían que no se trataba de una simple rareza, sino de un último gesto de dominio. Mientras su cuerpo siguiera erguido, la reina continuaba gobernando, al menos dentro de su propia conciencia. Para captar el peso real de ese momento, hay que retroceder algunas semanas. A inicios de 1603, Isabel aún presidía las reuniones de su consejo, con la misma mirada severa que había intimidado a generaciones enteras. Sin embargo, en su interior, algo se había roto de forma definitiva. La pérdida de su confidente más cercana abrió una herida profunda en una mujer que había convertido el autocontrol en su principal escudo. Desde entonces, el silencio se apoderó de ella, no como maniobra política, sino como refugio emocional. Los relatos privados de la época describen a una reina parca en palabras, que apenas comía y que parecía ausente incluso cuando estaba rodeada de sus servidores más leales. No fue un deterioro brusco, sino un retiro progresivo, casi consciente. Durante décadas, Isabel había vigilado cada detalle de su imagen pública, pero ahora parecía enfrentarse a una lucha imposible de vencer, la que se desarrollaba dentro de su propio cuerpo. Aquello no representó solo el final de una vida, sino el derrumbe íntimo de una estructura de poder basada en negar cualquier signo de fragilidad humana. En una era moderna, obsesionada con la apariencia, el control y la ilusión de juventud permanente, los últimos días de Isabel I resultan inquietantemente cercanos. Incluso quienes gobiernan imperios pueden sucumbir ante aquello que no acepta negociación alguna, el paso del tiempo. A lo largo de casi 45 años, Isabel I edificó su autoridad sobre algo más profundo que ejércitos o leyes. Su fuerza real residía en la imagen que había creado. En una Europa dominada por monarcas varones, comprendió muy pronto que, como mujer, debía redefinir las reglas del poder. No podía gobernar como ellos, pero sí transformarse en algo distinto, casi abstracto, situado por encima de la condición humana ordinaria. Así surgió Gloriana, la reina virgen, intocable y aparentemente eterna.
La corte Tudor funcionaba como un escenario diseñado al milímetro. Cada aparición pública de Isabel estaba cuidadosamente calculada. Las prendas rígidas, los trajes pesados, la elección de colores cargados de significado y, sobre todo, el rostro impasible. Esa palidez extrema que impresionaba a embajadores y súbditos no respondía a una moda estética, sino que simbolizaba pureza, distancia y control absoluto. En un tiempo en que el cuerpo femenino era considerado una debilidad, Isabel decidió eliminar cualquier signo visible de vulnerabilidad. Su rostro se convirtió en una máscara política, detrás de la cual se ocultaba una estrategia precisa. Había aprendido observando la caída de otros soberanos, incluida la de su propia madre. Entendió que mostrar emociones equivalía a conceder ventaja y que, en el juego del poder, la percepción podía resultar más decisiva que la fuerza real. Por eso construyó una imagen casi inhumana. Ante el público, no envejecía, no enfermaba, no vacilaba. Parecía existir fuera del tiempo, como si las leyes que gobernaban a los demás no la alcanzaran. Sin embargo, ese ideal tuvo un precio psicológico enorme. Sostener una identidad tan rígida exigía una vigilancia permanente. Isabel no solo dirigía su reino, también se gobernaba a sí misma con una disciplina feroz. Cada impulso espontáneo debía ser sofocado, cada debilidad transformada en símbolo. Con los años, la línea que separaba a la mujer real del personaje político comenzó a borrarse. La reina dejó de interpretar un papel y pasó a vivir dentro de él. En la Inglaterra isabelina, esta obsesión no era simple vanidad personal. La estabilidad del reino dependía en gran medida de una ilusión cuidadosamente mantenida, la sensación de continuidad. Una soberana visiblemente envejecida y debilitada habría alimentado rumores, intrigas internas y ambiciones extranjeras. Por esa razón, el rostro impasible de Isabel pasó a ser algo más que una imagen personal. Se convirtió en un instrumento del Estado. Era una garantía silenciosa de que el orden seguía firme, incluso cuando la realidad comenzaba a fracturarse dentro de los muros del palacio. Observado desde una perspectiva actual, este mecanismo resulta inquietantemente familiar. Figuras modernas de poder, desde líderes políticos hasta celebridades, construyen fachadas impecables mientras esconden cualquier señal de desgaste. La experiencia de Isabel I recuerda que negar de forma sistemática la fragilidad no detiene el deterioro, simplemente lo empuja hacia un espacio oculto, donde avanza sin ser visto. En los últimos meses de su vida, aquella máscara cuidadosamente sostenida empezó a volverse insoportable. Lo que durante décadas había funcionado como su mayor defensa, comenzaba a transformarse en un encierro. Y aunque nadie en la corte se atrevía a formularlo en voz alta, la mujer que había dominado la política europea estaba a punto de enfrentarse al límite definitivo de su propio artificio. El golpe que terminó por quebrar su equilibrio interior no llegó desde el exterior ni en forma de rebelión. Se presentó como una confesión tardía, pronunciada cuando ya no podía ser deshecha. La muerte de la condesa de Nottingham, su amiga más íntima y una de las escasas personas en quienes confiaba sin reservas, abrió una compuerta que había permanecido cerrada durante años. Con ella emergió un secreto capaz de alterar por completo la manera en que la reina comprendía su pasado. Cartas privadas y diarios discretos señalan que, en su lecho final, la condesa admitió haber retenido una carta decisiva. Tiempo atrás, Robert de Vereux, conde de Essex, último gran afecto de Isabel y figura tan carismática como peligrosa, había intentado comunicarse con la reina cuando su destino ya estaba prácticamente sellado. Aquella misiva,
cargada de súplica y arrepentimiento, jamás llegó a sus manos. Convencida de que no existía ninguna petición de clemencia, Isabel había tomado una de las decisiones más severas de su reinado. La revelación resultó devastadora, no porque alterara el desenlace histórico, sino porque deshacía el relato interno que la reina había construido para poder vivir con aquella decisión. Durante años, se había dicho a sí misma que había actuado con frialdad por el bien del reino. Ahora entendía que su juicio se había apoyado en una verdad incompleta. Para una mujer que había convertido el control absoluto en refugio emocional, esa grieta fue imposible de reparar. Los registros del período describen un cambio discreto pero inquietante. Isabel empezó a retirarse del contacto humano. Sus palabras se volvieron escasas y casi mecánicas. Permanecía de pie o sentada durante largos periodos, con la mirada fija en un punto indefinido, como si repasara una y otra vez decisiones que ya no admitían corrección. La pregunta que repetía, según varios testigos, no era un lamento dramático, sino un murmullo cargado de duda. ¿Debo partir? Desde una lectura psicológica contemporánea, este comportamiento encaja con un duelo complejo, intensificado por una culpa tardía. Isabel no solo afrontaba la pérdida de una persona querida, sino el derrumbe de una convicción que la había sostenido durante años. El poder, que siempre le había permitido moldear la realidad, se mostraba ahora inútil frente al pasado. No existía decreto ni consejo capaz de silenciar esa verdad. Este episodio marca un punto de inflexión decisivo. La reina, que había sobrevivido a conspiraciones y amenazas externas, comenzó a replegarse hacia un espacio interior dominado por la incertidumbre. No se trataba de un arrepentimiento público, sino de una erosión silenciosa de su fortaleza emocional. La corte percibió el cambio, aunque nadie osó interpretarlo abiertamente. En un sistema sostenido por la apariencia de estabilidad, admitir la fragilidad de la soberana rozaba la traición. Hoy, este episodio resuena con una claridad inquietante. En cualquier época, las decisiones tomadas desde el poder suelen justificarse bajo información incompleta y presiones extremas. La historia de Isabel recuerda que, incluso cuando la autoridad protege de las consecuencias inmediatas, el peso psicológico de una verdad descubierta demasiado tarde puede resultar más corrosivo que cualquier enemigo visible. Desde ese momento, el deterioro de la reina dejó de ser únicamente físico. La batalla decisiva se libraba en un territorio mucho más íntimo, donde ni la corona ni el mito ofrecían refugio. En la Inglaterra de finales del siglo XVI, la medicina no era una ciencia precisa, sino una combinación frágil de tradición, intuición y creencias heredadas. Curar no significaba comprender el cuerpo, sino imponerle equilibrios imaginados. En ese contexto, el cuidado de una monarca no estaba guiado por la prudencia, sino por el simbolismo. La salud de Isabel debía reflejar poder, y el poder exigía apariencia antes que bienestar. Desde muy joven, la reina había aprendido que su rostro era una herramienta política. Tras superar enfermedades comunes de la época, su piel quedó marcada de manera sutil, pero suficiente para inquietarla. En una corte donde todo era observado y comentado, aquellas señales no eran simples imperfecciones. Aquellas marcas suponían una amenaza directa para la imagen de invulnerabilidad que había construido durante décadas. La reacción de Isabel no fue retirarse ni aceptar el avance del tiempo, sino recurrir a soluciones que su época consideraba seguras, elegantes y propias de una soberana. Entre ellas destacaba el uso habitual de cosméticos preparados con sustancias que hoy sabemos profundamente dañinas.
En aquel contexto histórico, sin embargo, estos productos no despertaban sospecha alguna. Eran signos visibles de estatus y refinamiento. Aplicados de manera constante, ayudaban a sostener la ilusión de una juventud intacta. La tez clara y uniforme de la reina no solo disimulaba imperfecciones físicas, sino que transmitía un mensaje inequívoco. Isabel parecía permanecer al margen del desgaste que afectaba al resto de los seres humanos. Los tratamientos médicos seguían una lógica parecida. Las dolencias persistentes se trataban con mezclas destinadas a restablecer supuestos equilibrios internos, aunque sus efectos reales fueran lentos, acumulativos y silenciosos. El cuerpo, entendido como un contenedor pasivo, absorbía aquello que prometía restaurarlo. Durante muchos años, Isabel confió en estos métodos no por desconocimiento, sino porque eran los únicos aceptables para alguien de su posición. Cuestionarlos habría significado admitir que incluso una reina estaba sometida a límites humanos. Vista desde la historia, esta conducta no resulta excepcional. Numerosas figuras de poder depositaron su fe en remedios que ofrecían una sensación inmediata de control, a costa de consecuencias invisibles. En el caso de Isabel, la diferencia fue el tiempo. 45 años sosteniendo una misma imagen implicaron 4 décadas y media de exposición continua a decisiones pensadas para el corto plazo. La ironía es evidente. Aquello que reforzó su autoridad pública fue, al mismo tiempo, debilitándola lentamente desde dentro. No existió un instante concreto de quiebre, sino una acumulación constante de gestos cotidianos. Cada aplicación, cada tratamiento, reafirmaba el poder y, de forma inadvertida, alejaba a la reina de un cuidado auténtico de su propio cuerpo. En el mundo actual, esta historia adquiere una resonancia inquietante. La obsesión por una apariencia perfecta, sostenida por soluciones rápidas y socialmente validadas, sigue siendo una tentación permanente. Hoy disponemos de información que entonces no existía, pero aún así, la presión por proyectar control y juventud continúa empujando a muchos a ignorar las primeras señales de desgaste. Para Isabel I no había marcha atrás. Las prácticas que habían definido su presencia pública se habían fundido con su identidad. Abandonarlas habría significado, en su percepción, renunciar a la propia corona. Así, mientras el reino seguía funcionando bajo una apariencia de estabilidad, el cuerpo de la reina comenzaba a emitir advertencias que nadie sabía o se atrevía a interpretar. A medida que avanzaban los días de marzo de 1603, su comportamiento empezó a adquirir un significado que iba más allá de la enfermedad. Su negativa persistente a recostarse no respondía a un simple capricho ni a una reacción instintiva. Para quienes la habían conocido durante décadas, ese gesto encajaba con toda una vida dedicada a resistir cualquier forma de rendición. Permanecer erguida se convirtió en su último ejercicio de soberanía. En la cultura política de su tiempo, el cuerpo nunca era neutral. Acostarse implicaba retirarse, ceder, aceptar que el control había pasado a otras manos. Isabel lo comprendía mejor que nadie. A lo largo de su reinado, había visto cómo la percepción de debilidad en un monarca podía activar intrigas de inmediato. Aunque su mente ya no operaba con la lucidez estratégica de otros años, ese conocimiento seguía intacto, profundamente arraigado. Los testimonios privados hablan de largas horas de inmovilidad, interrumpidas solo por murmullos breves o gestos mínimos. No se trataba de dramatizar su estado, sino de preservar una frontera simbólica. Mientras no se recostara, la reina seguía ocupando su lugar en el mundo. En su lógica interna,
El suelo y los cojines no representaban humillación, sino una alternativa provisional frente al acto definitivo de abandonar la postura que había definido su autoridad. Desde una perspectiva psicológica, esta resistencia puede entenderse como una forma extrema de negación activa. Isabel no rechazaba la realidad por ignorancia, sino por decisión. Había pasado la mayor parte de su vida imponiendo orden y significado allí donde otros veían caos. Aceptar el final suponía reconocer un territorio donde su poder dejaba de tener efecto. Para alguien que había moldeado reinos con palabras y silencios, esa idea resultaba insoportable. La corte observaba en silencio, atrapada entre la lealtad y la inquietud. Nadie se atrevía a contradecirla abiertamente. Los servidores más cercanos sabían que insistir habría sido interpretado como una usurpación simbólica del mando. Así, el tiempo parecía suspendido en aquella estancia, mientras los asuntos del reino continuaban resolviéndose con una cautela casi automática. Este episodio revela una verdad incómoda sobre el ejercicio prolongado del poder. Cuanto más prolongado es el ejercicio de un poder absoluto, más difícil resulta concebir una vida fuera de él. En la actualidad, este mismo fenómeno puede observarse en dirigentes que se aferran a sus cargos, convencidos de que su retirada provocaría el derrumbe del sistema entero. La experiencia de Isabel demuestra que esa resistencia no aplaza el desenlace, sino que suele cargarlo de un peso emocional aún mayor. En las pocas palabras que concedía, la reina dejaba traslucir una claridad perturbadora. No hablaba de temor ni de sufrimiento físico, sino de consecuencias inevitables. Si me recuesto, no volveré a levantarme, decía con una calma que desconcertaba a quienes la oían. No era una advertencia teatral ni una frase impulsiva, sino una constatación lúcida. Isabel sabía que aquel gesto marcaría un punto sin retorno. Por eso, su actitud final no puede entenderse como una negación irracional, sino como una decisión tomada con plena conciencia. Seguir sentada era su manera de posponer lo inevitable, no por ilusión de salvación, sino por aferrarse al control. En ese silencio se concentraba toda su existencia. Una vida dedicada a decidir cuándo y cómo debía cerrarse el telón, incluso cuando el escenario ya empezaba a desaparecer. La tensión que dominaba a la corte no podía mantenerse indefinidamente. Mientras Isabel se encerraba en un espacio de resistencia y silencios, el engranaje político del reino comenzaba a resentirse. Inglaterra no dependía únicamente de la figura simbólica de su reina. Necesitaba una sucesión definida para evitar el vacío que tantas veces había desencadenado conflictos en otras monarquías europeas. El problema era que Isabel, fiel a su forma de gobernar, había esquivado siempre cualquier diálogo directo sobre quién debía sucederla. Durante años, esa indefinición había sido un recurso eficaz. Mantener a los posibles herederos en la incertidumbre impedía la formación de bloques rivales. Sin embargo, en ese punto extremo, la misma táctica se transformaba en una amenaza. Los integrantes del Consejo Privado entendían que el silencio ya no protegía al reino, sino que lo acercaba peligrosamente a una crisis. Aún así, plantear la cuestión implicaba un riesgo simbólico enorme: aceptar abiertamente que el reinado estaba llegando a su fin. Finalmente, uno de los consejeros más cercanos reunió el valor necesario para hacerlo. Según los testimonios posteriores, la escena estuvo marcada por una tensión casi ceremonial. No hubo reproches ni prisas visibles, solo una pregunta formulada con extremo cuidado.
¿Quién debía continuar la obra que ella había sostenido durante casi 50 años? Isabel no contestó con palabras. Su cuerpo debilitado ya no se lo permitía. Pero en ese silencio surgió un gesto destinado a permanecer en la memoria. Con esfuerzo evidente, alzó lentamente las manos y trazó con los dedos una forma que todos los presentes reconocieron al instante. Después orientó aquel signo hacia el norte. No hizo falta explicación. El significado era inequívoco. El trono correspondería a Jacobo de Escocia. La ironía del momento era imposible de pasar por alto. Jacobo no era únicamente un monarca extranjero. Era el hijo de María Estuardo, la mujer que durante años había encarnado la amenaza más persistente contra el poder de Isabel. Prima y rival, su sola existencia había obligado a la reina a vivir en permanente vigilancia. Convencida de proteger la estabilidad del reino, Isabel había tomado decisiones implacables para neutralizarla, y sin embargo, al final de su vida, entregaba su legado al heredero directo de aquella enemiga. Desde una lectura histórica y simbólica, el gesto revela una aceptación tardía de fuerzas que siempre escaparon a su dominio. Isabel había controlado personas, discursos y alianzas, pero no la lógica profunda de la sangre ni el curso de la sucesión dinástica. En ese instante final, el poder dejó de ser un instrumento y se convirtió en tránsito. Para los consejeros presentes, el gesto significó alivio y, al mismo tiempo, una advertencia incómoda. La continuidad estaba asegurada, pero el mito de la reina invulnerable se quebraba de forma definitiva. Isabel, que durante años había evitado cualquier concesión explícita, cerró su reinado con un acto silencioso que reconocía que no todo podía decidirse. En términos actuales, este episodio funciona como una lección sobre los límites del liderazgo centrado en una sola figura. Incluso, las personalidades más dominantes acaban enfrentándose a estructuras que las superan. El poder, por absoluto que parezca, nunca pertenece del todo a quien lo ejerce. Isabel lo comprendió en ese último gesto, cuando ya no quedaban palabras, solo la certeza de que el reino continuaría sin ella. Tras sellar la sucesión, el entorno que la rodeaba quedó sumido en una calma tensa, casi artificial. El aparato del Estado empezó a prepararse para el relevo, mientras el espacio íntimo de la reina se hundía en una quietud cada vez más profunda. Ya no había estrategias ni escenificaciones públicas. Solo permanecía el contraste entre la figura que había dominado Europa y la mujer que ahora habitaba un tiempo suspendido, al margen de todo protocolo. En aquellos últimos días, la corte actuó con una cautela extrema. Cada movimiento y cada visita estaban medidos por una mezcla de respeto y temor. No se trataba solo de proteger a la soberana, sino de preservar el relato que debía sobrevivirla. Quienes estuvieron presentes entendieron que aquel momento no podía transmitirse tal como había ocurrido. La versión que pasaría a la historia debía encajar con la imagen de dignidad y control que había definido todo el reinado isabelino. Cuando el final llegó, no hubo anuncios solemnes ni manifestaciones públicas de duelo. El proceso fue silencioso y funcional. Las autoridades eclesiásticas cumplieron los ritos correspondientes, aunque los relatos coinciden en que la comunicación con la reina era ya casi inexistente. Más que una despedida consciente, su presencia se percibía como una ausencia prolongada. La soberana que había gobernado mediante la palabra se retiró sin discursos finales ni declaraciones públicas. Desde ese instante comenzó otro proceso, discreto pero decisivo, la construcción del recuerdo. El nuevo poder comprendió que la memoria de Isabel
debía mantenerse intacta. Todo elemento que pudiera contradecir la narrativa de serenidad, firmeza y dominio fue desplazado a espacios privados, diarios personales, cartas reservadas, archivos cerrados. La historia pública necesitaba una figura inmutable, no a una mujer enfrentada a sus límites. Este mecanismo no era excepcional. A lo largo del tiempo, los finales incómodos suelen ser suavizados por quienes heredan el poder. La versión oficial funciona como una herramienta política más. En el caso de Isabel Tudor, esta operación se ejecutó con especial precisión. Las representaciones posteriores la mostraron rígida y majestuosa, ajena al desgaste físico, como si el tiempo hubiera detenido su avance incluso después de su muerte. Vista desde el presente, esta distancia entre imagen y realidad resulta reveladora. Las sociedades modernas continúan protegiendo a sus figuras simbólicas mediante relatos cuidadosamente editados. El silencio selectivo sigue siendo un recurso eficaz para sostener mitos. Cambian las formas, no la lógica. Mientras Londres se preparaba para recibir a un nuevo monarca, la experiencia real de los últimos días de Isabel comenzaba a desvanecerse deliberadamente. Lo que quedó fue una despedida ordenada y solemne. La dimensión humana, con sus contradicciones y tensiones, quedó sepultada bajo ceremonias y piedra. En ese espacio entre lo vivido y lo recordado se encuentra una de las enseñanzas centrales de este reinado. El poder no solo administra territorios, también organiza la memoria. En el caso de Isabel Tudor, ese control fue tan meticuloso como su gobierno. Hoy, quien entra en la abadía de Westminster se encuentra con una imagen cuidadosamente construida. Isabel I aparece esculpida en mármol blanco, con el rostro sereno y las manos dispuestas en reposo eterno. La figura transmite equilibrio, orden y una paz que parece definitiva. Es el cierre perfecto del relato oficial, la reina eterna, preservada más allá del tiempo. Sin embargo, esa imagen no representa el final real, sino su versión más refinada. La distancia entre la estatua y la experiencia vivida revela una verdad incómoda. La existencia de Isabel estuvo marcada por un esfuerzo constante por controlar no solo a su reino, sino también la percepción que otros tenían de ella. Su muerte, por tanto, no podía ser recordada como un proceso humano, lleno de límites e incertidumbres. Debía ajustarse al mito. La memoria colectiva eligió la solidez del mármol antes que la fragilidad de los testimonios privados, la solemnidad antes que la complejidad. Desde una mirada histórica más amplia, este contraste no disminuye su legado. Al contrario, lo hace más comprensible. Isabel fue una estratega brillante, una gobernante que entendió el poder como un equilibrio delicado entre autoridad y representación. Pero también fue una mujer atrapada por el peso del símbolo que había creado, incapaz de abandonar la máscara que la protegió durante décadas. Su final no fue una derrota, sino la consecuencia inevitable de una vida sostenida bajo tensión permanente. La historia de sus últimos días funciona como una advertencia silenciosa. Recuerda que el control absoluto es una ficción y que incluso las figuras más influyentes están sometidas a procesos que no pueden retrasar ni negociar. El tiempo, el cuerpo y la memoria obedecen reglas propias, ajenas a coronas y títulos. Isabel lo comprendió, quizá demasiado tarde, cuando ya no podía sostener el equilibrio que había definido su vida. En un mundo donde la imagen continúa siendo una forma de poder, este relato conserva una vigencia inquietante. La presión por proyectar fortaleza constante sigue moldeando conductas individuales y colectivas. La historia de Isabel plantea una pregunta incómoda. ¿Qué precio se paga por negar la fragilidad de manera sistemática
y cuánto se pierde cuando el mito termina borrando a la persona. Al final, lo que permanece no es solo la grandeza de una época, sino la paradoja que la atraviesa. La reina que gobernó con firmeza y cálculo no pudo escapar a la condición compartida por todos los seres humanos. Más allá del mármol y de los relatos oficiales, queda la certeza de que incluso el poder más elaborado tiene un límite que no puede superarse. No el de la invulnerabilidad, sino el de la imposibilidad de sostenerla para siempre.